Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Lizeth Condori Fernández y en esta oportunidad voy a estar compartiendo los conocimientos sobre el curso de violencia intrafamiliar en Latinoamérica. Bueno, ustedes están viendo en la pantalla un poco de la formación profesional de quien el día de hoy es la disertante, de modo que ustedes puedan contar con la confianza de que quien les realiza esta charla es alguien que cuenta con el conocimiento respectivo para dictar este curso. Bien, como habíamos mencionado, el curso del día de hoy se denomina violencia intrafamiliar en Latinoamérica. Por lo tanto, el curso va a ser dividido en 11 puntos importantes, denominados módulos, que también lo están viendo en sus pantallas. El primero es de la conceptualización de la violencia intrafamiliar. Vamos a revisar cuáles son esos tipos de violencia reconocidos, ¿no? A nivel Latinoamérica, así como también vamos a revisar las manifestaciones que éstas tienen. Asimismo, en el segundo módulo vamos a ver el contexto sociocultural de la violencia familiar en Latinoamérica. El tercer módulo nos indica el ciclo de la violencia. Vamos a estar viendo las fases y los patrones de comportamientos, ¿no? Que va generándose en la violencia. Posteriormente, en el módulo cuarto, veremos lo que es el perfil psicológico del agresor, así como también de la víctima. El módulo quinto, vamos a poder desarrollar el marco normativo internacional y regional sobre lo que es la violencia familiar. Este punto está correlacionado con el módulo número 6, en el cual vamos a hablar sobre las convenciones y tratados latinoamericanos de protección. En el punto número 7 tendremos las consecuencias psicológicas y sociales en víctimas, ¿no? De violencia intrafamiliar. En el módulo octavo veremos la violencia intrafamiliar ya en grupos vulnerables, ¿no? Rescatando lo que llegan a ser los niños, los adultos mayores, ¿no? A diferencia de los anteriores módulos en los cuales hacemos bastante énfasis lo que en una víctima mujer. Posteriormente, en el módulo noveno, veremos los protocolos de identificación y documentación de casos para casi ir finalizando ya con las rutas de atención interdisciplinaria y derivación de casos, y finalmente la prevención y estrategias de intervención comunitaria. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo de este curso. El objetivo llega a ser desarrollar en los participantes conocimientos y criterios sobre la violencia intrafamiliar en Latinoamérica. ¿Para qué? Para poder prevenir y solicitar la tutela de sus derechos ante las autoridades competentes. Bueno, entonces comencemos con nuestro primer módulo, que llega a ser la base del resto de los módulos, ¿no? Que llegaría a ser la conceptualización de la violencia intrafamiliar, los tipos de violencia y sus manifestaciones. Para lo cual, en esta oportunidad se ha podido, en este caso, rescatar un video, un cortometraje que va a ser puesto a su disposición, por lo cual pues solicitamos a cada uno de nuestros audio oyentes, ¿no? Puedan subir su volumen, ¿no? De su dispositivo móvil. A ver.
Bueno, ahí teníamos lo que es el cortometraje. Creo que el volumen está un poco bajo. De todos modos, no se preocupen porque al ser un cortometraje, entonces tampoco había la parte auditiva muy pronunciada, ¿no? De todos modos, para los que deseen descargar, ¿no?, el video, ahí tienen el link que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? El link donde se encuentra este cortometraje de la violencia familiar, denominado también violencia intrafamiliar, violencia doméstica. A continuación, vamos a desarrollar lo que es la parte conceptual. A estas alturas, estimo que cada uno de ustedes ha podido observar, ¿no? Que en el cortometraje reflejaba actos de violencia en la familia. Es en ese sentido que vamos a revisar la parte conceptual, entendiéndose que la violencia familiar también es conocido como la violencia doméstica. Y a esta se refiere a cualquier forma de abuso, ya sea físico, emocional, sexual o psicológico, que ocurre dentro de las relaciones familiares o de convivencia. Esta violencia puede tener lugar entre cónyuges, parejas, padres e hijos, hermanos u otros miembros del hogar. Su manifestación puede ser desde lo más sutil hasta lo más evidente, pero en todos los casos, ¿no?, van teniendo consecuencias de carácter perjudicial, ¿no? ¿Para quién? Para las víctimas, la o las víctimas de este tipo de violencia familiar. Por lo que las consecuencias llegan a ser para la víctima, ¿no?, primaria, como también para la misma familia, ¿no?, que seguramente va a ir repitiendo patrones de violencia y va a ser una cadena de sucesos, de hechos de violencia que no van a concluir hasta que se pueda tomar o realizar las acciones convenientes, ya sean legales, psicológicas, ¿no?, sociales. Bueno, a continuación vamos a revisar lo que son esos tipos de violencia y ciertas manifestaciones que van a ir caracterizando a cada una de estas. Es así que en sus pantallas ustedes están viendo, por ejemplo, lo que es la violencia verbal, psicológica, económica, sexual, física, mediática, contra los derechos reproductivos, ¿no? Y asimismo, en cada una de ellas se va reflejando cuáles son esas manifestaciones que se va a obtener para cada tipo de violencia. Por ejemplo, tenemos ahí en la violencia verbal, en la cual el agresor suele utilizar un lenguaje para poder humillar, para poder ridiculizar, amenazar o denigrar al otro miembro, ¿no?, de su familia. O principalmente lo que ocurre, ese tipo de violencia, pues es a la pareja, expareja, ¿no? Luego se tiene la violencia psicológica, en el cual el agresor, ¿no?, va a poder manifestar este tipo de violencia a través de la subvaloración o descalificación, en este caso, de su víctima. ¿Quién puede ser? Su esposa, su enamorada, su corteja, ¿no? Depende cómo lo vayan mencionando, las distintas personas acorde a su región en la que habitan, ¿no? Su conviviente, ¿no? Su exconviviente también. De modo que subvaloración, ¿no?, va a regir con tonos autoritarios, va a poder imponer sus ideas y sus deseos, ¿no?, hacia su víctima. Asimismo, se tiene la violencia económica, en el cual el agresor va
ejercer cierto control, en este caso, al acceso del uso de dinero principalmente de su pareja, desde el manejo hasta el gasto o disposición que ésta pueda realizar. Luego se tiene la violencia contra los derechos reproductivos, en los cuales estamos revisando las manifestaciones. Por lo tanto, en este caso, el agresor va a tomar acciones, ¿no? u omisiones que de alguna manera van a llegar a impedir, limitar o vulnerar el derecho de las mujeres, ¿no? ¿Para qué? Para que no accedan a una información, alguna orientación, alguna atención integral y tratamiento tanto durante el embarazo o la pérdida también de su bebé, ¿no? También ese tipo de violencia puede suceder durante el parto, durante la época del puerperio, durante la época de la lactancia, ¿no? De modo que el agresor va a poder decidir por la víctima sobre su derecho reproductivo, ¿no? Y va a limitar la decisión libre y responsable de la víctima, ¿no? Incluso puede también limitar, por ejemplo, el número de hijos que quiera tener, ¿no? O el espacio entre un hijo y el siguiente hijo que desea tener, ¿no? Entonces, son tipos de manifestaciones que los agresores de este tipo de violencia van a ir teniendo. También tenemos la violencia sexual. Entonces se dice que desde un punto de vista médico, no tanto así jurídico, se refiere que ese tipo de violencia va a afectar a los derechos reproductivos, en este caso de una persona. No estamos hablando sobre la decisión, sobre su inclinación sexual, entonces pueden ir desde la comisión de delitos de violación, o actos sexuales no consentidos, ¿no? Por su víctima. Bueno, o el abuso sexual, ¿no? Que serían actos sexuales no constitutivos, en este caso de penetración, ¿no? Luego se tiene la violencia física, en el cual el agresor va a ir manifestando ciertas conductas que van a ser visibles mayormente para la sociedad o incluso para la misma víctima, ¿no? De modo que va a ir afectando la integridad física en este caso, de la víctima, ¿no? Cabe aclarar que esta víctima puede ser una mujer, puede ser sus mismos hijos, ¿no? Cualquier otro integrante de su núcleo familiar. Bueno, también tenemos las manifestaciones para la violencia mediática. Y se entiende que la violencia mediática es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de la difusión de mensajes e imágenes no estereotipadas que promueven, en este caso, la sumisión y explotación de las mujeres. Esas fueron las manifestaciones, ¿no? de la violencia familiar. Y a continuación vamos a desarrollar la parte conceptual de cada una de estas, ¿no? que están reconocidas en la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica. Es así que se tiene la violencia física. Este tipo de violencia se conceptualiza como toda acción que ocasiona lesiones o daño en el cuerpo con el uso de la fuerza física o quizás de cualquier otro objeto u armas, ¿no? Ahí ustedes en sus pantallas están pudiendo observar, visibilizar, ¿no? Una imagen donde claramente se ve al agresor, que en este caso llegaría a ser uno del género masculino, ¿no? Hacia una mujer. Luego se tiene la violencia feminicida, el cual llega a ser una acción de extrema violencia que va a causar la muerte de la víctima. En este caso, la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, se considera que una característica elemental de lo que llega a ser la violencia feminicida
es la misoginia, ¿no? Que es ese odio, ¿no? Es ese desprecio que se tiene hacia la violencia feminicida. Dice generalmente que ocurre en personas cercanas a la víctima, ¿no? Entonces, es decir, que mayormente el agresor llega a ser el esposo, la pareja, el conviviente o la expareja, ¿no? Quienes usualmente antes de llegar a acabar con la vida de manera muchas veces muy agresiva, tienden a hacerla sufrir, ¿no? Entonces, y luego recién acabar con su vida. Entonces se dice que la violencia feminicida mayormente, sí, casi siempre se encuentra dentro del círculo más cercano que llega a tener la mujer. Otro tipo de violencia que tenemos es la violencia psicológica. Y esta violencia psicológica está conceptualizada como las acciones de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, así como las decisiones de las mujeres que tienen como consecuencia a la disminución de su autoestima y la depresión. Es decir, en este tipo de violencia es que el varón, ¿no? Usualmente llega a desvalorizar, llega a opinar sobre la actitud, sobre las decisiones, ¿no? De la víctima, tomando en cuenta que la decisión, la opinión que tiene su agresor, llega a ser válidas, ¿no? Haciendo entender a su víctima que la decisión, la opinión que llega a tener su víctima, valga la redundancia, es de carácter innecesario, ¿no? Entonces ahí se va notando ciertas brechas por los que se ve un rango de superioridad, en este caso de su agresor, sobre su víctima. Ahí en la pantalla ustedes pueden visualizar una imagen en el cual claramente se denota que su pareja, ¿no? O podemos decir su hermano, etcétera, quien tiene la idea de que su criterio es el correcto, le dice, ¿no? A su pareja, ¿cómo vas a salir así? Ponte esto, ¿no? Entonces le va mostrando otras prendas, ¿no? Etcétera, de modo que hace sentir en este caso a su víctima, a la mujer, como un ser que no tiene esa decisión ni de vestirse, ¿no? Muchas veces. Bueno, continuemos, tenemos a la violencia mediática y la violencia mediática está conceptualizada como aquella que es producida por los medios masivos de comunicación, quienes a través de las publicaciones, difusiones de mensajes e imágenes estereotipadas llegan a tener la tendencia de poder discriminar, de querer deshonrar y humillar, ¿no? A las mujeres, o de pronto de sexualizar a las mujeres, ¿no? Haciéndoles ver como que el único objeto de la mujer es de índole sexual y nada más. Asimismo, tenemos al tipo de violencia sexual, el cual también es conceptualizado como toda conducta que va a poner en riesgo la autodeterminación, en este caso sexual, de las relaciones sexuales, en este caso, como en toda forma de contacto con su pareja para llegar a tener ese acceso carnal, genital o no genital, lo que va a hacer que este agresor vaya a amenazar, a vulnerar o restringir el derecho al ejercicio a una sexualidad libre, segura, saludable y plena, con autonomía y libertad. En la imagen ustedes pueden observar, ¿no? Una pareja que está como que queriendo intimar, ¿no? En el cual el hombre básicamente es como que le está forzando a tener un acercamiento de índole sexual, ¿no? Y la víctima, que en este caso llegaría a ser la mujer, no quiere realizar. Asimismo, se tiene la violencia contra los derechos reproductivos, la cual es conceptualizada como la acción u omisión
que va a impedir, limitar o vulnerar el derecho de las mujeres a la información, a obtener una orientación, una atención integral sobre un cierto tratamiento, ¿no? de reproducción o durante el embarazo, parto, la época del puerperio y también durante la lactancia, de modo que va a impedir que la víctima pueda decidir de manera libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos, así también como a ejercer su misma maternidad, ¿no? Sin riesgo y a elegir los métodos anticonceptivos seguros. Es en ese sentido que se ha podido plasmar en las diapositivas igual una imagen donde también se ve a otra pareja en el cual le dice el varón, ¿no? Que asumimos que su pareja le dice, ¿cómo pues con condón, ¿no? ¿Acaso eres una cualquiera, ¿no? Haciendo esos comentarios de que la mujer no tiene ese derecho a poder elegir protegerse, ¿no? Y que con el criterio aparentemente correcto, ¿no? del varón es que ella tendría que acceder a, bueno, en este caso, ejercer, ¿no? su derecho reproductivo, ¿no? Como él lo desea y no lo va a poder realizar de manera libre. Asimismo, se tiene a la violencia patrimonial y económica, la cual es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y o gananciales de la mujer va a ocasionar un daño o un menoscabo de su patrimonio, así como de sus valores o recursos, ¿no? De modo que el sujeto activo, en este caso el agresor, va a ir a controlar, va a ir a limitar los ingresos económicos que pueda obtener, en este caso, la víctima, de modo que solo él va a querer disponer de los mismos, ¿no? O le va a privar de que la víctima pueda disponer de forma libre. Este tipo de violencia también incluye la privación de los medios indispensables para poder vivir, ¿no? Porque muchas veces en Latinoamérica se ve que hay parejas todavía en las cuales la mujer no suele trabajar, es decir, no hay un sueldo que pueda percibir. Es en ese sentido que la violencia patrimonial y económica también se refiere a este tipo de casos, ¿no? Donde las mujeres, si bien no van a percibir un sueldo o un salario en el cual puedan disponer su propio dinero, ¿no? En ese caso, al poder, por ejemplo, administrar el dinero, al administrar la casa o por lo menos cocinar para poder alimentarse, subsistir, ¿no? Este sujeto, es decir, su agresor le pueda privar de ciertos alimentos, ¿no? Para que eh, ella no pueda alimentarse o como en forma de castigo o revanchismo, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones o conductas también se encuentran dentro de lo que es la violencia patrimonial o económica. Otro tipo de violencia que tenemos es la violencia laboral. Y esta es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior escala, ¿no? Podemos hablar dentro de una empresa, dentro del ámbito público o dentro del ámbito privado, hablando del orden jerárquico, ¿no? que pueda tener en este caso el agresor. De modo que su agresor va a llegar a discriminar, a humillar, a amenazar o intimidar propiamente a las mujeres, ¿no? De modo que va a tener como resultado la obstaculización de su acceso a un empleo o quizás de la permanencia en su mismo empleo o que vuelva a ascender, ¿no? O que vaya a hacer competencia, ¿no? sana. Entonces, es en ese sentido que se da esta violencia laboral, vulnerando así de esta manera su derecho al libre ejercicio del trabajo. También tenemos la violencia en el ejercicio político y del liderazgo, en el cual
usualmente se ejerce, ¿no?, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas en ejercicio de la función política pública, para poder impedir su libre ejercicio o de pronto acortar o restringir, ¿no?, de alguna manera el ejercicio que ésta tiene, ¿no? También se ha podido plasmar la siguiente imagen, ¿no?, donde se ve, ¿no?, que una persona que es autoridad, ¿no?, dentro de una institución pública, su agresor, en este caso el sujeto de la camisa celeste, le dice firme o su familia estará en peligro. De modo que le está condicionando para que no pueda ejercer libremente, ¿no?, en este caso su función pública. También se tiene la violencia en la familia, no así de forma general, que es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia ciertos individuos de carácter vulnerable, como llegan a ser la mujer, como llegan a ser las personas de la tercera edad, como llegan a ser los hijos, incluso también abarca a los sobrinos, a los primos, de modo que se vaya relacionando una dependencia, puede ser económica o familiar o de tutoría. Puede ser también los ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes, ¿no? Tanto civiles como afines, ¿no? Consanguíneos, en línea directa y colateral. Ahí también se ha podido plasmar alguna imagen que tiene relación con lo que es la violencia en la familia. En conclusión, si hacemos un retroceso de este primer módulo, hemos abordado cuántos tipos de violencia. A ver, ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 10 tipos de violencia que hemos podido ver. Asimismo, en la diapositiva que ustedes están pudiendo visualizar, se encuentran las manifestaciones, ¿no?, de cada una de ellas. Y a continuación, las conceptualizaciones que hemos podido desarrollar durante este transcurso.